Bienvenido a nuestro viaje histórico a través de la Guerra de los 9 años, un conflicto fascinante y transformador que impactó profundamente a Europa y Estados Unidos. Esta guerra, que duró de 1688 a 1697, vio cambios de lealtad, ganancias y pérdidas territoriales y cambios profundos en el equilibrio de poder. Únase a nosotros mientras exploramos las batallas clave, las maniobras políticas, los trastornos sociales y los cambios irreversibles provocados por este conflicto subestimado pero crucial. Antes de la Guerra de los 9 años había un clima de creciente tensión entre Francia y una alianza compuesta por el Sacro Imperio Romano Germánico, España y la República Holandesa conocida como la Gran Alianza. La discordia que gira en torno al control del trono español preparó el escenario para lo que se convertiría en una guerra en expansión y multiteatro. La guerra se vio exacerbada aún más por la Revolución Gloriosa en Inglaterra, que resultó en que el estatúder holandés, Guillermo de Orange, ascendiera al trono inglés. Tanto Inglaterra como su colonia América se vieron involucradas en el conflicto como resultado de este cambio de poder y las animosidades asociadas con Francia. Embarcándose en el paisaje histórico, es imposible no mencionar las importantes batallas y puntos de inflexión que marcaron la guerra. Entre ellos, los nombres de Boyne, Steenkerke, Laoge y Namur destacan por su importancia a la hora de dar forma al curso de la guerra y sus resultados finales. La Guerra de los 9 años fue también una época de intriga política y estrategias innovadoras. Las lealtades oscilantes, las alianzas secretas y los acontecimientos militares fueron fundamentales para amplificar la complejidad e intensidad del conflicto. Las repercusiones sociales y económicas de la guerra se sintieron en todas partes. A medida que las potencias europeas invirtieron sus recursos en el conflicto en curso, es innegable que la población corriente se vio afectada. El creciente descontento y los crecientes sentimientos pacifistas sentaron las bases para cambios sociales y políticos después de la guerra. Entre los legados más duraderos de la Guerra de los 9 años estuvo su influencia en la colonización de América. La lucha entre las potencias europeas por los territorios del Nuevo Mundo condujo a mapas coloniales reconfigurados, con efectos de gran alcance que reverberarían a lo largo de los siglos venideros. La guerra también marcó una era importante en la evolución de las tácticas y la tecnología militares. El uso innovador de las fortificaciones, el surgimiento de ejércitos permanentes profesionales, los avances en la guerra naval, y el uso cada vez mayor de unidades especializadas de infantería y caballería continuaron refinando el arte de la guerra. Cuando la guerra llegó a su fin con la firma del Tratado de Ryswick en 1697, los proponentes y adversarios hicieron un balance de sus pérdidas y ganancias. Para algunos, marcó una posible evitación de la guerra a través de resoluciones diplomáticas, mientras que para otros fue un mero interludio antes de una mayor confrontación. En última instancia, la Guerra de los 9 años trastornó las estructuras de poder y las demarcaciones territoriales existentes y, por lo tanto, jugó un papel indispensable en la configuración de la dinámica global emergente, estableciendo un modelo que tendría un impacto significativo en conflictos futuros. En resumen, la Guerra de los 9 años, aunque a menudo eclipsada por conflictos más famosos, fue un importante punto de inflexión en la historia europea y estadounidense. La confluencia de factores políticos, diplomáticos, sociales y económicos hizo de esta guerra no solo una página más en los anales de la historia, sino un capítulo vital que desentrañó cambios significativos. Los ecos de la Guerra de los 9 años todavía son audibles en los acontecimientos actuales, lo que subraya la continua relevancia de estudiar y comprender este conflicto a menudo pasado por alto pero crucial. Porque en los años venideros, estos ecos seguirán recordándonos los daños de cualquier guerra, y la necesidad de la paz y el entendimiento mutuo. Mientras nos maravillamos ante el vasto espectáculo que es la historia, siempre debemos recordar el dolor, el sufrimiento y la valentía de quienes vivieron estos momentos históricos. La Guerra de los 9 años es otro recordatorio más de nuestra historia compartida, y de las lecciones que podemos extraer de ella. Al concluir nuestra exploración de la Guerra de los 9 años, invitamos a nuestros espectadores a continuar su búsqueda de conocimiento. Ya sea en la biblioteca, el museo o en sus propios hogares, las fuentes que iluminan nuestro pasado y apuntan hacia nuestro futuro son tan numerosas como accesibles. Todos tenemos interés en defender la importancia de la historia, educándonos a nosotros mismos y a las generaciones venideras. La Guerra de los 9 años nos enseña la importancia de la diplomacia para evitar conflictos y mitigar sus efectos. Nos recuerda que el costo de la guerra se extiende más allá del campo de batalla, y afecta a sociedades enteras, alterando las vidas de cada individuo atrapado en su camino destructivo. Mientras estamos al borde de cada nuevo conflicto, líderes mundiales, individuos y sociedades, debemos recordar las lecciones del pasado, porque, a medida que profundizamos en las complejidades, tácticas e implicaciones de los conflictos del pasado, emergemos con una lente más nítida para ver y dar forma a nuestro presente y futuro.
Explorar la Guerra de los 9 años es un ejercicio para comprender las capas complejas y conectadas de la historia y su profunda influencia en las experiencias nacionales, internacionales e individuales. Cada verdad que revelamos y cada error del que aprendemos consolida la estructura en constante evolución de la sabiduría y la comprensión humanas globales. La Guerra de los 9 años no es más que uno de los muchos cuentos que debemos observar y narrar diligentemente a nuestros descendientes. A medida que pase el tiempo, el impacto de esta guerra seguirá informando e influyendo en el curso de los acontecimientos humanos, desempeñando un papel en la configuración del futuro orden mundial, otorgándonos un llamamiento reflexivo para la mejora continua y el establecimiento de una paz duradera. La valentía y la determinación de quienes lucharon en la Guerra de los 9 años, sometidos despiadadamente a duras realidades y circunstancias insostenibles, sirven como ejemplos de fuerza bajo coacción y tenacidad frente a desafíos abrumadores, inspirando y haciendo un llamado perennemente para aprovechar el potencial del espíritu humano para superar la adversidad. La Guerra de los 9 años, con todas sus complejidades e implicaciones, subraya la importancia de luchar por medios pacíficos para resolver las disputas. Destaca uno de los aspectos más cruciales de la historia de la humanidad, que fomentar un mundo de paz respetando al mismo tiempo las diferencias puede conducir a un mayor progreso y prosperidad colectivos. A medida que avanzamos en este mundo complejo, que las lecciones de la Guerra de los 9 años nos alienten a cumplir con nuestro deber para con las generaciones futuras promoviendo la paz, esforzándonos por lograr la comprensión y desafiando el status quo. Dejemos que las sombras de nuestro pasado nos guíen hacia un futuro más brillante y armonioso. Para los jóvenes estudiantes y los veteranos de la vida, para aquellos que están sumidos en la lucha, y para aquellos que han salido de la adversidad, esto es un recordatorio y un llamado a las armas. Nosotros, como custodios del patrimonio colectivo de este planeta, tenemos la responsabilidad solemne de salvaguardar e impartir a la posteridad la sabiduría obtenida de momentos históricos tan cruciales como la Guerra de los 9 años. A medida que avanza el tiempo implacable, es imperativo que nos detengamos para reflexionar sobre estos capítulos críticos de la historia. La Guerra de los 9 años es solo uno de esos capítulos. Que absorbamos la sabiduría de los tiempos y la llevemos hacia el mañana, para asegurarnos de que la historia no sea solo un trabajo pesado de ayer, sino un faro que ilumine el camino hacia un futuro mejor. Así que la próxima vez que un conflicto hierva a fuego lento, o cuando la paz aparentemente cuelgue de un hilo, dejemos que el espectro de la Guerra de los 9 años nos guíe. Que lo consideremos un poderoso testimonio del poder transformador de la paz y el entendimiento. El pasado es nuestro mayor maestro, aprendamos y no repitamos los errores de nuestros antepasados. La Guerra de los 9 años no fue solo un conflicto en un momento y lugar determinados. También fue un paso fundamental hacia el desarrollo de un orden mundial basado en la paz y el entendimiento mutuo. Nos recuerda, de manera bastante sucinta, el alto precio que se paga en vidas y tesoros cuando las naciones olvidan las lecciones del pasado. Al concluir nuestro estudio de la Guerra de los 9 años, nos quedan perspectivas nacidas de una era plagada de tensiones y transiciones. Es bueno recordar que cada guerra, cada conflicto tiene sus raíces no solo en la ambición y la codicia, sino también en conceptos erróneos, recelos y errores de cálculo. Hoy, mientras atravesamos un mundo tan maleable y volátil como lo era entonces, el espectro de la Guerra de los 9 años continúa flotando, recordándonos fervientemente que sus lecciones no deben olvidarse sino aprenderse de ellas, sus advertencias no deben ignorarse sino prestarse atención. La última lección decisiva que derivamos de las crónicas de la Guerra de los 9 años es la importancia de la cooperación internacional para fomentar la paz y evitar conflictos innecesarios. En el mundo interconectado de los tiempos actuales, los ecos de esta lección resuenan más poderosamente que nunca. Los vencedores y vencidos de la Guerra de los 9 años se encontraban en la cúspide de un punto de inflexión en la historia que prepararía el escenario para el mundo moderno. El conocimiento que obtenemos de este período de conflicto nos ayuda a apreciar el valor de la paz y el costo de la guerra, manteniendo la historia viva y relevante. Se acerca el tricentenario de la Guerra de los 9 años. Aprovechemos esta oportunidad para revisar este trascendental período de la historia y absorber las lecciones cruciales que ofrece. A partir de esta evaluación, podemos forjar un futuro trazado con un entendimiento compartido, fortaleciendo los puentes de cooperación y resolución, evitando así la catástrofe de otra guerra evitable. Por lo tanto, al revisar capítulos fundamentales de nuestro pasado, como la Guerra de los 9 años, podemos esforzarnos por superar nuestras tendencias divisivas inherentes como especie. Debemos unir nuestras manos en la noble búsqueda de la paz y el entendimiento mutuo, avivando las llamas del progreso y apagando las chispas del conflicto. La historia nos ofrece el punto de vista desde el cual podemos observar y comprender relaciones tan complejas entre estados, sociedades e individuos, como las que precipitaron la Guerra de los 9 años. Nos ofrece lecciones valiosas que debemos internalizar,
y aplicar mientras navegamos por las tumultuosas aguas de la época contemporánea. Finalmente, la Guerra de los 9 años es un testimonio de la resiliencia y la capacidad de transformación de las sociedades humanas incluso frente a una adversidad incomparable. Como sucedió después de esta guerra, lo es hoy. La humanidad puede recuperarse, sanar y luchar por un futuro mejor incluso después de los tiempos más oscuros. Para concluir, como ciudadanos globales, no examinemos los anales de la Guerra de los 9 años como un triunfo para este bando o una pérdida para él. Más bien, aprendamos todos de los costos sufridos, las vidas humanas puestas y el futuro interrumpido por este prolongado conflicto, y tomemos la determinación, aquí y ahora, de ser la semilla del cambio para un mundo mejor y libre de conflictos.